Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Libro de Hebreos, versículo 17, en la versión Reina Valera dice, deberes cristianos. Amén. Y le vamos a dejar el mismo título, deberes cristianos. Gloria al Señor. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Incline su cabeza con respeto al Señor. Agacha su cabeza, usted está, ¿cierto?, teniendo una actitud de reverencia, de temor ante la presencia del Señor. Padre, te damos gracias. Señor, hoy tenemos una linda concurrencia de hermanos. Dios mío, Señor, que ellos vienen sedientos, hambrientos, por, Dios mío, una enseñanza, Dios del cielo. Y también, ¿por qué no decirlo?, por sentir tu presencia en este lugar. Es verdad que la podemos sentir en todas partes, pero tal como en el templo de Salomón, Dios del cielo, la Biblia dice que Dios jamás vivió en ese templo, Dios mío. Pero en ese lugar usted se manifestaba y se movía de una forma especial, Dios del cielo. Y es por eso que, como dice el Salmo 133, bienaventurados los hermanos juntos y en armonía, porque allí Dios derrama bendición y vida eterna. Padre eterno, Señor amado, bendiga las almas, bendiga nuestras vidas, para poder ser exhortados y enseñados en esta palabra. Te pido tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levante las manitos de la gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. Toma asiento, hermano mío. Gloria al Señor. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día habla sobre uno de los tantos deberes que habla este capítulo. Por ejemplo, este capítulo habla de la hospitalidad. Cierto que los creyentes de antaño, antiguamente, cierto, eran muy hospitalarios. La razón por la cual había que ser hospitalario, porque gracias a ser hospitalario, los predicadores antiguos podían viajar a predicar por todas partes con muy pocos recursos. Entonces, usted a la casa que llegaba, la gente, gloria al Señor, se esmeraba para poder recibir al hombre de Dios. Se cree que también eso está inspirado en el libro de Génesis, cuando Abraham, sin saber, dice que hospedó ángeles, gloria al Señor. Este libro también dice, habla de acordarse de los presos, pero no de los presos que, cierto, están por la delincuencia, aunque es un lugar muy bello que ir a predicar. Pero el versículo habla de aquellos que estaban presos por la palabra, porque ya en ese entonces había muchos que estaban presos por predicar el evangelio. También habla del matrimonio y de las impurezas sexuales. Por ahí Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios, nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. La palabra fornicación significa toda clase de inmoralidad sexual. Entonces, me acuerdo de la carta cuando Pablo, cierto, si no me equivoco, Pablo dice a Pedro que no estorbara a los gentiles que se convirtieran. O sea, naturalmente es cierto que los que estaban predicando, la mayoría de ellos eran judíos. Los 12 apóstoles eran, cierto, 11 de ellos eran galileos y los 12 eran judíos. Y se cree que por ética, o sea, por algo razonable, ellos seguían viviendo bajo algunas normas judías. Porque como eran judíos tenían que respetar algunas cosas. Entonces cuando ellos salieron a predicar, a evangelizar, el apóstol Pablo le dijo, ¿cierto?, a Pedro, que cuando ellos predicaran,
que no estorbaran a los gentiles para que se convirtieran a los rituales, a los sacrilegios del Antiguo Testamento, sino que solamente se le exhortara 4 cosas: lo sacrificado a los ídolos, lo ahogado, comer sangre y fornicación. O sea, se las ponía fáciles para que llegaran los gentiles, porque nosotros somos del pueblo gentil. Y si a nosotros se nos impusieran las reglas que se fue impuesta a Israel, quizás ninguno de nosotros caminaría. Ellos tenían que circuncidarse, guardar el sábado, oye, con un montón de cosas. Entonces estas 4 cosas eran esenciales. Lo ahogado, comer animales ahogados, ¿cierto? Comer animales sacrificados a los ídolos. Ahora dice, cuando usted va a una carnicería, no va a preguntarle al carnicero, ¿fue sacrificado a los ídolos? No, pues usted llega y compra nomás. ¿Están aquí o no? Lo tercero dice, ¿cierto?, de abstenerse de comer sangre. Dios le bendiga, hermano. No, creo que ellos comían nace como cuando éramos sureños, por hermano. Pero se cree, ¿cierto?, cuando se llevaba el animal a sacrificarlo, el animal había que comerlo bien cocido, la grasa bien quemada. Eso para todos los hermanos que son medio sanguinarios les gusta comerse el bistec con cualquier sangre, alábalo. Que es más rico, pastor. Bueno, la Biblia dice que tenemos que abstenernos de comer sangre. ¿Sí o no que las prietas eran ricas? Con tocino, con unas papitas cocidas, alábalo. Exquisita. Yo me convierto en el evangelio y nunca más comí prieta, por hermano. Me dice, pastor, ¿usted es religioso? No, porque la Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, no lo hago. Porque hay que ser obedientes, por hermano. Y lo otro es la fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un hermano llega viviendo en concubinato, lo primero, cierto, que hay que soltarle que se case. ¿Sí o no? Si alguien llega en el adulterio, hay que decirle, vuelve con tu esposa, vuelve con tu esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la iglesia tiene que haber predicación en contra de la inmoralidad sexual. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dígame al Señor. Gloria al nombre del Señor. Lo posterior que habla el libro de Hebreos también en esta carta es que nosotros no tenemos que vivir como el mundo, desesperados, angustiados por lo que vamos a tener, si va a haber alimento, si va a haber, aleluya, porque algunos hermanos, por su mala lectura y por a veces no haber tenido pastores que le enseñaran correctamente, algunos creen que están bajo el jinete amarillo, me parece. Del capítulo 6 de Apocalipsis dice, no, viene el hambre, pastor, viene el jinete, viene el tercer jinete. Un hermano por Facebook me preguntó, el día me dijo, pastor, estamos en Apocalipsis. Dios les bendiga, hermano. Se cree que hasta el capítulo 6 aparece la iglesia. Después del capítulo 6 la iglesia no está en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros todavía no estamos en ese periodo, aleluya, a nivel mundial, donde habrá hambre y tantas cosas terribles. Porque antes que suceda eso, nos vamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele palma de alabanza al que vive. Nos vamos con Él antes que venga todo eso. Entonces, mientras tanto, el escritor de este libro dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cristo vive, hermano. Luego verso 7, incluido lo que dice el verso 17, dice, acordaos de vuestros pastores. Estuve leyendo algunas versiones que cuando dice acordaos de vuestros pastores, no solamente habla del líder, del pastor, sino habla de todos aquellos que predican la palabra. Todos aquellos ciertos líderes que están en la iglesia, que predican una palabra, que bendicen al pueblo. Porque usted, aunque le moleste o no le moleste, la palabra es para ayudarle a usted, para que usted camine, para que usted siga adelante y para que usted llegue al final de esta carrera. Dios le bendiga, hermano. Entonces le dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, es una exhortación a recordarse la palabra que fueron enseñados en algún momento. Una exhortación a mantenerse dentro de esas normas. Posteriormente de eso,
Le enseña también a no dejarse llevar por falsas doctrinas, por diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovechan los que son ocupados en ellas. O sea, hay una exhortación a que nos dejemos llevar por cualquier doctrina. Y gracias a Dios tenemos un puro libro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios por este libro maravilloso, hermano mío? Porque si no fuera por este libro, hermano mío, quizás ¿dónde estaríamos, por hermano? ¿Cuántos dicen amén? Este libro es el que manda hoy en día en la iglesia. Dios le bendiga, hermano. Cristo vive. Y después saltamos rápidamente al texto, gloria al Señor, porque después dice, habla de presentar alabanza, de hacer el bien, de la ayuda mutua. No tenemos que olvidarnos nunca, ¿cierto?, de esta cuestión de invitarnos, de relacionarnos. Lamentablemente, por tantas cosas que han ocurrido dentro de la iglesia, hoy en día es difícil que con toda libertad nosotros digamos, hermano, invítense, vayan a tomar once, porque la gran mayoría, lamentablemente, de las grandes complicaciones que han existido dentro de la iglesia es por esas uniones que a veces lo hacen los hermanos en sus casas, donde se levantan chismes, murmuraciones, adulterio, un montón de cosas. Usted ha visto en la iglesia, la hermana Tato se fue con el hermano Tato, jefe del coro. Y el pastor decía, ¿cómo? No, porque la hermana se invitaban a tomar once a la casa. Antes se podía, hermano. Porque había doctrina, había buena enseñanza, hermano. Y la gente se dejaba guiar, la gente era obediente, la gente era leal. Entonces no había problema de invitar a tomar oncecita. Los hermanos terminaban cantando, terminaban compartiendo una palabra, por hermano. Dios le bendiga, hermano. Y aparte que hay gente muy sagaz que se mete a la iglesia al lugar que empieza a invitar a los hermanos. No ha ocurrido acá, gracias al Señor. O en algún momento ocurrió, pero gracias a Dios se fueron. Gente que invita a gente a la iglesia y le dice, no estoy tan de acuerdo con lo que el pastor dice. Y después empiezan los comentarios, gloria al nombre del Señor. Eso no está bien, pues, hermano. Entonces se escribe esto por la sencilla razón que aquella comunión existía antes, hermano. Gracias a Dios nos vivimos juntos como en la primera iglesia, hermano. Se cree que vivían juntos y tenían todas las cosas en común. Imagínense. Imagínense nosotros si viviéramos juntos, ¿cómo andaríamos, hermano? Gloria al Señor, hermano, que Dios nos ayude. Y ahí llegamos yo creo que al último deber, donde el apóstol y dos veces habla de los pastores, de aquellos que por medio de la palabra os guían, os enseñan, porque un pastor no está llamado para entretener a la gente. El pastor no está llamado a hacer danzar a la gente, porque yo creo que nosotros no hacemos danzar a nadie. Yo creo que si hay alguien tiene que hacerlo saltar, brincar, gritar, alabar y bendecir a Dios, tiene que ser el Espíritu Santo trabajando en medio de la iglesia. Por ejemplo, aquí nos remolineamos nosotros. Yo me acuerdo que en la cárcel, ahí se remolineaba. Remolineando. Pero yo eso ya cuando salí en libertad, yo dije, no, eso no me gusta a mí. Es un desorden. Porque si vamos a saltar, que sea obra poderosa del Espíritu Santo. Por eso a veces usted va a ver 5 o 6 hermanos saltando, corriendo, gritando. Dios le bendiga, hermano. Entonces hay cosas raras en la iglesia. Y tenemos que decir amén, pues hay cosas raras en la iglesia hoy día. Hay cosas que ve en las redes sociales. Tú dices cómo está la iglesia, hermano. Cada cosa que aparece. Armando Andurcio, un gran escatólogo, cierto, el otro día tuvo que subir un video al internet pidiendo perdón porque había dicho que el Señor venía el año 2028. Cuando la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. O sea, a la iglesia ni siquiera se le dijo que mire terremoto, que mire el cielo, no, porque las señales son para Israel y la iglesia lo único que tiene que hacer es estar esperando, velando y orando hasta que venga nuestro Señor. Cuando usted lea el capítulo 24, vea. ¿A quién le escribe Mateo? A los hebreos. Y la gran mayoría de las señales son para los hebreos. Por el medio de la gran tribulación va a pasar que el sol se va a oscurecer, como le dice la Biblia.
Todas esas señales son para Israel, no para la iglesia. Dios les bendiga, hermano. Cristo vive. Entonces, una norma que establece la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Mi obispo el otro día le preguntó a un hermano y dijo, me parece que la radio dijo, ¿qué significa la palabra velar? Y el hermano le dijo, estar atento. No, yo te lo enseñé una vez, le dijo. Y yo estuve al captando, dije, a ver, ¿qué va a decir? Estar despierto cuando otros duermen. Esa es la mejor definición para la palabra velar. Estar despierto cuando otros duermen. Y esa es la actitud de un pastor. Mientras toda la gente está en su trabajo, la hermana en su casa, mientras, aleluya, cada uno de ustedes está en lo suyo, el pastor tiene que estar despierto cuando usted duerme, cuando están aquí, hermano. Velando por el rebaño. Cuidando a la gente, hermano. Yo me he encontrado con gente que no le gusta que la llamen, que no le gusta que la visiten, que no le gusta que le den consejo. Así tenemos gente en la iglesia, hermano. Cristo vive, hermano. Cristo vive, hermano. Pero yo tengo esto escrito aquí, dice, el por qué la necesidad de someterse a los guías es muy interesante. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Antes de irme a esto, ¿sabe que Dios me traía a memoria? Y yo quise estudiarlo, dije yo, porque muchas veces hablamos cosas que nosotros no le entendemos y la tiramos nomás y después decimos, oh, estaba mal esto. ¿Se acuerda primera de Pedro capítulo 5? Cuando el apóstol Pedro dice, apacentar la grey de Dios, no con fuerza, sino con voluntad. ¿Sabe cómo se enseña eso? Que el pastor no puede forzar a nadie. Pero el texto no dice eso. ¿Sabe lo que dice el texto? Que el pastor lo que haga no tiene que hacerlo por obligación, tiene que hacerlo con voluntad. Se refiere a la labor del pastor. No se refiere al trato con la oveja. ¿Aló? Porque va a llegar un momento que el pastor lo va a retar a usted, po. Que le va a llamar la atención, hermano, ya, po. Congréguese más todos los días, busque al Señor, ore, camine, sirva a Dios. Usted tiene que agradecer eso. Cristo vive, hermano. Gloria al Señor, hermano. Entonces el texto de 1 de Pedro capítulo 5, cuando dice apacentar la grey, no con fuerza, sino con voluntad, habla del pastor. Usted sale a trabajar temprano, usted, aleluya, se esfuerza todos los días para traer sustento a la casa. Y el trabajo del pastor es atender la oveja, ayudar a los hermanos, aconsejarlo, instruirlo, formarlo, corregir, reprenderlo, instruirlo. Esa es la labor del pastor. Que no solamente predicar aquí en el púlpito, eso lo hace cualquiera. Dios les bendiga, hermano. Usted le enseña un poquito de palabra de Dios a un niño de 6 años y lo hemos visto, 6, 7, 8 años predicando la palabra. Pero lo más difícil, se cree que uno de los 5 ministerios, el más difícil de todo, es el pastorado. De repente los hermanos ven, cierto, dice el autito, la casa, el auto, hoy no se levanta temprano, según ellos. Me gustaría ser pastor. Y algunos, escúcheme a mí lo que le voy a decir, algunos andan desesperados por ser pastores que incluso lo consiguen. Y no saben en lo que se meten, hermano. Yo he visto gente que, aleluya, ha corrido para ser pastores, sus matrimonios han sido destruidos. Porque si Dios no te llama, como dijo mi obispo el otro día, no tenemos que tomar una honra que no nos corresponde. Y nos hablaba nosotros que estamos en cobertura. Nos decía, no te va a llegar, no te vayas a febrar y de repente te vayas a querer irte, po. No, porque cuando Dios quiere llamar a un hombre a una labor especial, tiene que haber un trato de Dios personal con él. Y mi obispo decía, hay que tener cuidado de tomar honras que no le corresponden a uno. No sé si me entiende. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Ser pastor es complicado, es difícil, hermano. La gran mayoría de los pastores, véanlo, hermano, cómo terminó Gigi Ávila.
Hay un pastor aquí que era reconocido aquí en este sector, terminó murió de Alzheimer. Otros pastores, el abuelo de mi esposa, que era pastor, él murió de cáncer a los 50 y algo años. Y dejó, cierto, a su esposa viuda a los 30 años, porque es difícil ser pastor. Porque la gente siempre va a pedir, cierto, que el pastor esté bien. Y es su trabajo, es su responsabilidad. El pastor tiene que ayudarlo, aconsejarlo. Diezme o no diezme, ofrende usted no ofrende, con trabajo o sin trabajo. De verdad, hermano. Tiene que estar siempre ahí. Yo el otro día tuve que visitar a un hermano que le cuesta caminar y que cualquiera diría, déjenlos pastores si ya no quieren servir a Dios. Es que soy pastor yo, po. Y el día lunes me llamó, me dijo, pastor, no fui al culto el domingo porque mi hijo está enfermo. Y yo en mi corazón dije, el día lunes voy a ir a visitarlo. Lo fui a ver, le dije, mi hermanito, ¿cómo está? Gracias, pastor, me dijo, por visitarme. Por venirme a ver, por su cariño, por su amor. Gloria al Señor, po. Porque es el trabajo nuestro, es la labor nuestra. Estaba viendo un estudio que decía que cómo usted puede conocer a un buen pastor. Y eso es lo que usted lo tiene que jugar. Es sobre la preocupación que tiene el pastor sobre el estado de su oveja. Dice la Biblia que el buen pastor conoce a su oveja escucha la voz y lo sigue. Usted no tiene que decirle nada, hermano, nada presionando. Usted dice, mañana, hermano, vamos a hacer esto. Y todas las ovejitas andan corriendo atrás de él, hermano. Cristo vive, hermano. Aquí de paso aprendemos mucho de la labor del verdadero pastorado. Y el autor abunda más en la enseñanza del apóstol Pablo y Pedro sobre algo particular que se halla en las sesiones señaladas arriba. El verdadero pastor vela sobre las almas. O sea, mientras ellas duermen, el pastor está despierto. Mientras ellas están mal, el pastor siempre está bien. El pastor siempre tiene que tener una palabra de ánimo, de fortaleza hacia sus ovejas. ¿Están aquí o no? O sea, el verdadero pastor vela sobre las almas, preocupándose honradamente por el bien espiritual de los cristianos de la iglesia, donde ministra la palabra y sirve al Señor. Considera la vida, el testimonio y el servicio de todos, y a la vez levanta la mirada al trono con referencia a las ovejas que pastorea, intercediendo por ellas y dando cuenta de su cometido y su ministerio delante del príncipe de los pastores. ¿Por qué la Biblia dice que si alguno está enfermo, tráiganlo a los ancianos de la iglesia, a los subpastores de la iglesia? Porque una de las labores de un pastor es orar por los enfermos. Es su responsabilidad. Nosotros como pastores tenemos que decir, Señor, sana a los enfermos. Si hay algún hermano con esta enfermedad, sánalo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sobre él hay un peso y una autoridad que Dios le ha dado a los pastores para que puedan orar por sus ovejas. Porque la oveja también se enferma, hermano mío. ¿Ha leído el Salmo 23? Cuando el rey David habla como cuidaba a las ovejas y saca una enseñanza. Cuando dice, unja mi cabeza con aceite. Porque el aceite hay aceite especiales sobre la oveja que había que utilizarlo ¿para qué? Porque, aleluya, la oveja se enferma, por hermano. Y hay que cuidarla, hay que cortarle el pelo, a veces hay que usar la vara. Si usted es oveja de Dios y tiene un pastor, usted tiene que ser corregido por él. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Están aquí o no? Hay algunos que no les gustan los pastores, les gustan, gloria al nombre del Señor. Creen que los pastores somos los viejos pascueros. Papá Noé. Que estamos para puro decirle cosas lindas a usted. No, nosotros no somos Papá Noé, no somos viejos pascueros. Para todos los niños que creen el viejo pascuero, tu papá te mintió. Porque el viejo pascuero no existe. Todavía no se convierte, alábalo. Y cuando uno se convierte, dijo, no, si yo era el que te regala los regalos, no era el viejo pascuero. Entonces, el pastor considera la vida de la oveja, el testimonio, el servicio de todos.
A la vez levanta la mirada al trono de referencia de la oveja y la pastorea, intercede por ella, dando cuenta a Dios por su ministerio delante del príncipe y los pastores. Creemos que la referencia a la preocupación actual más bien es la cuenta escatológica que cada pastor tiene que dar. Oiga, yo me reía porque yo leí varios escritores que decían que cada pastor va a tener que dar cuenta por su oveja. Pero no es que la oveja está reclamando, el pastor no me quiso, no me amó, no. Es como que vamos a llegar al tribunal y el Señor va a decir, ¿cómo se portó el Pedrito Luis? Y según lo que diga el pastor, ese hermano va a ganar su recompensa o la va a perder. Pero si pastor, ¿cómo el Señor le va a preguntar al pastor si Dios conoce todas las cosas? Es que Dios sí respeta la autoridad, no es como nosotros. Cuando le habla a la iglesia, a las 7 iglesias, ¿a quién le habla el Espíritu Santo primero? Dice, escribe al ángel de la iglesia, aquel que da la palabra, el mensaje, la autoridad que está ahí. Háblale a él primero. Si Dios respeta más la autoridad que nosotros, hermano. Entonces, la referencia y la preocupación actual más bien es la cuenta escatológica, que habrá rendir el siervo de Dios ante el tribunal de Cristo. Bien que esto no quede excluido. O sea, si no llega el pastor, bueno, cuenta no va a dar por nadie, porque yo creo que hay pastores que no van a llegar ahí arriba. Porque primero no predicaron la palabra, engañaron a la gente, enseñaron por ganancia deshonesta, hermano. Por eso no le predican la verdad a la gente. Por eso nunca corrigen a nadie, no enseñan la verdad, porque aman más los bolsillos de las personas. Usted no va a ser querido y amado aquí porque usted ofrenda, usted diezma. No, nunca piense eso, porque a veces la gente cree que diezma y ofrenda y cree que por lo que dan uno tiene que tratarlos bien. Uno tiene que tratar al hermano según su conducta. Porque si el hermano es fiel, el hermano es honesto, el hermano ama al Señor, ¿cómo? Usted no lo va a retar, po. Lo va a honrar, lo vaya a querer tener al lado tuyo. Pero si la oveja es chueca, es porfía, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Enderezarlo, ¿no? ¿Cuántos tienen perritos en la casa y cuando el perrito se te escapa? ¿Qué le dice usted? Filo, el aire tan lindo. No, lo pescáis a patada en la casa. Cristo vive, hermano. Qué triste es cuando los siervos del Señor han de lamentar en la presencia de Dios sobre los fallos, el mal espíritu, el progreso lento o nulo de los miembros de su iglesia. Cuando estamos orando el Señor, enderezas, hermano, por favor. Ya en el corazón lo tengo, pero tengo callos por el hermano. Lo malo que no se da cuenta. Y uno ora así a veces, hermano. Señor, trata con él, conviértele el alma. No piense usted que uno está orando, Señor, como digo, esos pentecostales, esos hijos del trueno. Señor, ponele la mano. A esos hermanos hay que decirle, hermano, ¿no sabéis de qué espíritu somos? ¿Se acuerdan esos dos apóstoles que cuando vieron que rechazaron a Cristo, le dijeron, oramos para que caiga fuego del cielo? Y Jesús les dice, ¿no saben ustedes qué espíritu tienen? Yo no vine, aleluya, a perder las almas, yo vine a salvar las almas. Dele palmas de alabanza que el que vive, hermano. Un buen pastor, por más daño que le haga a la gente, el pastor siempre tiene que mostrar la paciencia, mostrar una actitud noble hacia las personas. Tenemos que cumplir la palabra. Dice que cuando Cristo lo maldecían, Él lo bendecía, porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor. O sea, nosotros los pastores tenemos que aprender a ser un buen pastor, no como los pastores de ahora, por hermano. Tenemos que ser como Jesús, por hermano. Y Jesucristo era un buen pastor, ¿o no? Trató hasta de diablo a Pedro. Porque a veces los hermanos son así, pues hermano, pastor, déjenos un día por último. Pues. Jesús le dice a Pedro, vamos a ir a Jerusalén. Ustedes saben que yo ya le he dicho, me van a matar, me voy a ir a entregar. Y Pedro dice, Señor, pero ¿cómo? Ten compasión de ti. Pues. Y el Señor lo mira y dice, te reprendo, demonio.
Porque realmente hay que probar la gente si están comprometidos o no. ¿Se acuerda cuando, aleluya, Jesús dice, aleluya, el que no aborreciere padre, madre, hijo, aleluya, y aún su propia vida no es digno de ser mi discípulo? Dice que los 5,000, sin contar, aleluya, las mujeres y los hijos, que eran más de 10,000, se fueron todos. Se fueron todos. Ojo con aquellos hermanos, dice, hoy se fue un pastor del ministerio, y si esto es normal, de todos lados se va gente, hermano. Andan preocupando si algún pastor se fue del ministerio, preocúpate de ser obediente que es la iglesia. ¿Oh? ¿Cristo vive, hermano? ¿Qué estaba hablando? Me se olvidó. ¿Están aquí o no? Sí, por cierto. O sea, ¿cómo los trataba? No, y después se fueron como 10,000. No, y Dios nos enseña a nosotros los pastores a ser más valientes, porque a veces se nos van 5 hermanos y yo, Señor, voy a cerrar la iglesia. Hasta aquí llegué yo, Señor, no doy más. Jesús se le fueron 10,000 y le dijo a los 12 que estaban ahí, ¿quieren irse ustedes? Pues váyanse. Pero Pedrito sabía que Jesús era el buen pastor y le dijo, Señor, dura es tu palabra, pero ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Palma de la alabanza aquel que vive, hermano mío. Cristo vive, hermano. Gloria al Señor. Qué triste cuando un siervo, un pastor, y los siervos del Señor tienen que lamentar en la presencia de Dios sobre los fallos de los hermanos. Porque uno está orando y Señor, cayó otra vez. Se cayó otra vez. La Biblia dice 7 veces, pero este ya lleva como 14. 7 veces cae el justo. Oiga, no digamos esa palabra porque algunos se han caído como 50,000 veces, por hermano. Pero el pastor tiene que dar testimonio ahí, pues, Señor, se cayó el hermano, levántalo. Porque si uno a uno, levántalo, restáuralo. Yo, bueno, un hermano que aquí, no lo voy a decir su nombre porque hay gente nueva. Oiga, oraba, le decía, Señor, por favor, yo no quiero verlo fumar un pito de marihuana, no quiero verla con otra mujer. Señor, por favor, tráelo de vuelta. Y hoy volvieron y yo me siento contento, hermano. Ahora el hermano dice, ve, pastor, por culpa suya, el Señor me da recompensa ahora. Tiene que dar cuenta por su fallo, por su mal espíritu. De repente el pastor dice, Señor, ayúdame, por favor, a aguantar al hermano Julio, no hay ni un Julio, ¿cierto? Que es re pesado el Julito, pero ayúdame. El pastor tiene que orar por el progreso lento, porque hay algunos hermanos que son lentos, ¿o no? Yo le digo a mi esposa, le digo a veces, otro día estamos en una reunión pastoral, y que pastor Pablo habla, de repente dice, hay que orar por aquellos que son débiles en la fe, doble ánimo y por los perezosos. A los 3 hay que tenerlos diferentes. Y hay que tener una paciencia para todos distintos. A veces un hermano dice, trátame igual como trata al otro, es que son distintos. No podemos tratar a todos iguales. Porque si yo soy más duro con el que soy más blando, capaz que se vaya, por hermano. Y en algún momento va a reaccionar, se va a levantar, gloria al Señor. ¿Se acuerda de Marco? El joven Marco que fue en la última parte del ministerio de Pablo fue una persona importante. Segunda de Timoteo dice claramente que cuando Pablo estaba en la cárcel dando su último suspiro en la doctrina, le dice, tráeme a Marco porque ahora me es útil. Pero de primera Marco era siempre el cobarde. Pablo lo invita a predicar a las misiones y no quiere ir. Después Bernabé trae a Marco y le dice, no, yo no voy a ir con Marco. Y se divide Bernabé con Pablo y dice, no, es que yo no camino con él. Pasaron años y Marquito dio testimonio. Pablo se puso muy legalista y Bernabé lo abrazó, le dijo, Marquito, ándate conmigo nomás. Este se puso muy frígido. No, vente conmigo, Bernabé. Y Bernabé lo ayudó, po. Bernabé lo pastoreó, lo enseñó, lo crió. Le dijo, tú tuviste una mala actitud con Pablo. Cuando un misionero te invita a predicar, anda, sé reverente, sé obediente, sé leal. Y parece que Marcos después aprendió, porque después cuando estaba en la cárcel, cuando Demas se descarrió alejando el candelero y todo, aleluya, habían dejado a Pablo. Pablo dice, tráeme a Marquito ahora me sirve. Marquito ahora realmente está caminando bien.
Entonces el pastor tiene que orar por el progreso lento o nulo de los miembros de la iglesia. Porque uno tiene que ser. Hay hermanos que no aportan en nada, hermano. Pero no por eso tienen que irse. Pero realmente culpan al pastor y a veces la culpa lo tienen ellos, por hermano. Cristo vive. ¿Cuánta alegría sienten cuando pueden discernir? ¿Cuánta alegría cuando pueden discernir las contentaciones a las oraciones? Viendo cómo los niños van creciendo hasta alcanzar una plena madurez espiritual. O sea, para mí es lindo eso, porque uno no se da cuenta y dice, ¿cómo maduró este? Yo siempre hay un hermano que hablamos con mi esposa y decía, ¿quién iba a dar un peso por el hermano José? Que iba a ser diácono, que iba a estar en lo mío, secretario. No, ese cristiano era lento. Algunos no lo conocen, no se lo voy a nombrar. ¿Sí? Lento, yo decía, nadie iba a pensar que iba a ser un hombre de Dios. Que andaba predicando en la calle, que andaba para todos lados, lado mío. Yo decía, nadie andaba eso. Pero maduró, por hermano. Y eso le da alegría a uno. Cuando la gente llega lenta a la iglesia y de repente algo le ocurre, algo les pasa y digan, yo voy a caminar, yo voy a servir a Dios. Ahora los nuevecitos tienen que cuidarse como Pedro. Teníamos un hermano que se iba de aquí a la iglesia y volvía. Y cuando volvía me decía, pastor, para mí usted es el number one. No hay otro predicador como usted. Yo decía, y como ya sabía, ya tenía experiencia, decía, en cualquier momento se va a ir. Y se iba, po. ¿Se acuerda de Pedro? Le hizo, Señor, yo contigo voy hasta la muerte, a la cárcel, a la Penicolina, Santiago 1, para todos lados. Y el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. La verdad no es que el gallo cantó 3 veces. Fue Pedro que negó 3 veces al Señor y el gallo cantó una pura vez y el otro ya le había negado 3 veces. Tuviste una prueba chiquitita y dijiste, no, y mal, iglesia. Así que cuidado con andar prometiendo amor eterno al pastor. ¿Te acordaste de Juan Gabriel donde dije amor eterno? Ay, alaba. Cristo vive, hermano. Pero hay gente así en la iglesia y dice, mi pastor, yo estoy con usted, yo quiero servir a Dios al lado suyo. Pues tienen que tener cuidado. Porque las emociones no juegan en contra. ¿Sabes qué más después dicen? No, hoy mal, iglesia. No, el pastor no me toma en cuenta. No, hermano. Buena y santa e imprescindible es la obra de la evangelización. Que saca las almas del mundo para colocarlas, para salvarlas de la eternidad en el redil de la iglesia local. Pero esta labor fundamental pierde gran parte de eficacia si no se sigue por la edificación y incluye el cuidadoso pastoreado de los corderos. O sea, si hay un evangelista, que como ha pasado, y hemos conocido grandes pastores, yo tenía un pastor un gran pastor de acá de La Pintana, siempre tenía una opinión de él, decía, él era evangelista. Y cuando se tiró el pastorado, se fue para abajo. Él no tenía que haber sido pastor, él era evangelista. La gente llegaba, cuando él predicaba, se amontonaba la gente. Pero la gente que lleva, él no sabe educarla, no sabe instruirla, no sabe formarla, porque no tiene el llamado pastoral. El pastor tiene paciencia. El pastor, cuando todos dicen, ese hermano debería echarlo, el pastor decir, no, esperemos. Ya Dios va a hacer la obra, ya Dios la va a levantar, aunque lleve 20 años en la iglesia. La comisión del maestro incluye no solo el mandato de ir por todo el mundo para predicar el evangelio, sino también el que le dio a Pedro en representación de los demás siervos cuando dijo, apacienta mis corderos y mis ovejas. Que el Señor levante a muchos siervos suyos con corazón de pastor. Que velen, que lamenten y se alegren sobre el rebaño. Eso es lo que necesitamos que se levante hoy en día. Pastores de verdad, hermano. Que se levante gente de aquí de la silla, hermano. Gente que entienda la labor de un pastor. Tiene que cuidar, tiene que llorar por los hermanos. Tiene que decir, Señora, hazle la obra, tócalo, llénalo, visítalo, provéelo, susténtalo. Dios les bendiga, hermano. Gloria al nombre del Señor. El Señor tenemos que orar para que pueda levantar a muchos siervos.
suyos con un corazón de pastor, que velen, que estén despiertos cuando otros duermen, que se lamenten cuando alguien cae y que se alegren cuando vea al rebaño caminar, servir a Dios con alegría. Qué lindo es cuando el pastor puede estar cuando los matrimonios están destruidos. Y viene de la iglesia, ese pastor nos damos manos, vamos a separar. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, que se atreven a ventilar sus problemas para ayudarlos. Y te vienen a pedir consejo y después no los ve bonitos, los ve bendecidos, alegres, contentos. Eso es lindo y uno se alegra por eso, hermano mío, Dios le bendiga. Cristo vive. Y que ellos hayan ovejas que se dejen alimentar y guiar. Aquí hay una parte muy fuerte. Que buen vasallo, si hubiera un buen señor, decían los ciudadanos de Burgos acerca del Cid campeador cuando salía del destierro. Pero en la iglesia del siglo XX cabría invertir los términos muchas veces para decir que buenos pastores, si las ovejas supieran ser buenas ovejas y no animales contumaces que no quieren recibir la corrección, que no quieren recibir la vara ni la buena ayuda del callado. Aló. No estoy enojado, yo predico así. ¿Cierto? Pero habrían buenos pastores y también hay buena gente. Hay alguien que dijo por ahí, el pastor pastorea a los que se dejan pastorear. Porque si usted viene a la iglesia, usted no se deja influenciar por la enseñanza, por la instrucción. Puede ser que usted dé problemas cuando realmente el pastor lo único que quiere es dirigirlo. Cristo vive, hermano. Obedeced, sujetaos vuestros pastores. Se dice a las ovejas, velad y llorad, alegraos. Es lo que se manda a los guías. Escuchémonos según nuestra vocación y también nuestra labor. Qué silencio. Estuve leyendo otro estudio bíblico que decía, cuando dice obedeced, los sacrificios que habla sobre las alabanzas. Todos nosotros sabemos que a Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios. El ejemplo mayor lo vemos en Saúl, hermano. Un rey que tenía pastor. No, Saúl no se mandaba solo. Saúl tenía a Samuel. Samuel era el que vivía la presencia de Dios. Samuel era el que oraba, era el sacerdote, por hermano. Él vivía la presencia de Dios. Por eso el rey siempre tenía que buscar consejo en él, porque él estaba siempre. El rey por sus labores a veces no estaba siempre. Es como usted trabaja, hace miles de cosas, pero usted es difícil que usted pueda decir, yo oro de lunes a lunes, pastor. Si hay alguna gloria a Dios, hay estado donde usted ora todos los días, pero la labor del pastor es estar todos los días en la presencia de Dios, orando por usted. Entonces vino palabra del Señor, aleluya, a Samuel y le dijo a Saúl, anda a los amalecitas y mátalos a todos. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Desobedeció, hermano. Fue como un cabrito. Fue como un búfalo en la iglesia. Tenía harta fuerza, pero no era oveja. No se dejó guiar. Fue a la guerra, mató algo y trajo lo que él quiso. Y dijo, vamos a presentarle esta ofrenda al Señor. Cuando llega al palacio, Samuel le dice, ¿qué es ese oído? Ese sonido que escucho. Y dice, no, que yo escuché a los hermanos y los hermanos me dijeron que teníamos que guardar y hacer algunas cositas. Y Samuel los reprende y dije, pero ¿qué crees tú? ¿Que vale más tu sacrificio, tu ofrenda que tu obediencia? Por cuanto has desobedecido, dice Dios, también te desechará para ser rey. Qué importante la obediencia. Yo pensaba en esto y decía, Señor, ayúdanos a ser obedientes. Aunque a veces murmurando, pero tenemos que ser obedientes. Porque a veces andamos tan mal en la carne que tenemos que obedecer. Decimos, vamos a ir igual.
Vamos murmurando a veces, pero va. Yo prefiero que vengáis con la cara larga, pero que vengáis. Sí, pues. Cristo vive, hermano. Eso habla de obediencia, que tu carne, tu mente te dicen miles de cosas, pero traes tu carne arrastrando, porque hay que ser obediente. A su nombre sea la gloria. Dele palmas de alabanza que el que vive. Gloria al Señor. Por lo tanto, el texto de esta carta induce sobre que uno de los deberes del cristiano es obedecer al pastor. No voy a decir esta noche levanten las manos los que obedecen al pastor. No voy a decir eso, porque quedaríamos en vergüenza. Porque el pastor te dice, gloria a Dios por mi hermano, aleluya, me dijeron, mano, pastor no va a poder. Y yo dije, vengan igual nomás, gloria al Señor. Y el hermano le dijo al hijo, oye, el pastor me dijo que vamos igual nomás, así que vamos nomás. Gloria al Señor, pues, hermano. Uno llama a los hermanos preocupados de ellos y no le contestan. Si soy pastor, déjame ser pastor. Pastor, no me vaya a ver, déjame ser pastor. Dice que el pastor conoce el estado de su oveja. Conoce, sabe en qué condición está. Sabe cómo tratar con ella. Si hay que corregir, reprenderla, o hay que tomarla en el hombro, hay que vendarla y hay que decir, volvamos a la iglesia. A su nombre sea la gloria. Dele palmas de alabanza que el que vive, hermano. Jesús dijo cuando un pastor tenía 100 ovejas, dejó las 99, ¿a dónde fue? A la oveja descarriada, pues, hermano. Yo cuando hay una persona aquí, yo se lo cuento en mi intimidad, no por amor al dinero, pero cuando una persona diezma, ofrenda, va a los puntos y desaparece, yo me preocupo de ella. Porque esa persona, con sus fuerzas limitadas, ha hecho esfuerzos enormes para poder ser parte de mi llamado, de ministerio, de apoyarme. De verdad, hermano. Siento un compromiso. Puede que usted no diezme, hermano mío, y venga a la iglesia a todos los cultos, yo me siento respaldado. Entonces, cuando no lo veo, yo lo voy a llamar. No sé si crece mucho la iglesia, vamos a tener que tener gente que llame. A 70 años atrás no existían los celulares. Gloria a Dios por esto. Pero ¿qué cuesta una llamada? ¿Sí o no? ¿Hace cuánto que no llamáis a tu papá? ¿Hace cuánto no llamáis a tu mamá? ¿Aló? Porque ellos fueron pastores, po. Ellos nos decían, no vayáis para allá, y usted iba para el otro lado como no tenía a Cristo. Por eso dice Hebreos 13:7, dice, acordaos de qué, de vuestros pastores. Gente mala que se olvida, hermano. Fue criada, lo enseñaron, lo instruyeron, y aunque te trataban mal, pero tenés vida gracias a ellos porque te alimentaron, tenés que llamarlo. Una llamadita no cuesta nada, una vez al mes. Qué lindo cuando el hermano dice, mi pastor, ¿cómo está? Y yo me asusto y digo, ¿qué te pasó? Porque es raro que alguien llame al pastor. Y la gente dice, oye, el pastor no me llama, llámeme usted un día. Mi pastor, ¿cómo está? Yo me voy a asustar porque eso no ocurre, por hermano. No pasa eso. Entonces, tenemos que entender cuál es la labor de un pastor. Yo le digo, yo podría haber sido evangelista, hice obra evangelista, prediqué en varios lados, gloria al nombre del Señor. Ustedes me han visto en la calle, hay momentos que he predicado, se ha salvado gente, se ha amontonado personas, pero yo no soy evangelista, yo soy pastor. Si yo ando en la calle, ¿sabe por qué? Porque entiendo que el evangelismo es algo que tiene que perdurar. Pero Dios me ha llamado a educar gente, a instruir, a formar, a predicar. Ese es mi llamado, yo entiendo que eso es lo que Dios me llamó a hacer. Usted tiene que traer gente, tiene que ganar almas, predicarle a la gente. Y la gente cuando llega acá hay que formarla, hay que educarla, hay que peinarlo, hay que vestirlo, hay que enseñarle de todo. Ay, hermano, le digo, hermano, córtate bien el pelo. No te peiní como la sobrepilla. Ay, a ver, vístete bien como cristiano. Soy cristiano en aquí, en la que vea la G. Y nosotros somos así, pues, hermano. Porque no es la labor del pastor. El pastor tiene que dirigir, tiene que enseñar, tiene que criar bien a la oveja.
Dios le bendiga, hermano. Ya estamos terminando. O sea, ¿qué tiene que hacer usted en esta iglesia? ¿Qué tiene que hacer? Gracias, porque con ustedes dos es lo que más nos cuesta. Pregúnteme a mí que estuve, este rebelde que está aquí estuvo 12 años solo siendo pastor y ahora tengo obispo. Y es difícil. Pero sé, en mi mente digo, pero si yo predico de esto, yo le digo a mi hijo, tienen que ser obedientes. Y a veces hago caso incluso murmurando, pero tengo que hacerlo. Como me decían en mis primeros años, en la obediencia está la ganancia. Sí, esto lo voy a decir con mucha tristeza. Y esto es un examen que he hecho de muchos de ustedes, los que llevan años conmigo. Y yo, si mi esposa, si muchos de los hermanos que están aquí hubieran obedecido mis consejos, que siempre le dábamos, oiga, quizás ¿dónde estarían? Estarían prosperados, bendecidos. Yo pienso a veces gente y digo, siempre le he dicho, hermano, no faltía la pega. Anda todos los días lunes, levanta temprano, sé fiel a tu jefe. No, él sigue yendo faltando los lunes. Yo digo, este hermano, si me hiciera caso, estaría prosperado, estaría bendecido, quizás qué tendría. Y yo me acuerdo cuando era hermano y decía, Señor, si le hubiera hecho caso al pastor en todo lo que me decía, me hubiera evitado tantos problemas. Antes de casarme yo estaba en la iglesia, estaba con otra mujer, no estaba casado. Y los pastores míos me decían, hijo, esa mujer no es suya, y yo le daba con eso. No estaba casado porque si estaba casado estaba frito. Ya casado no podías separarte, alábalo. No, pero yo no me estaba casado y yo quería casarme con ella. Como hoy día me escribe la hermana Taira del Sur. Y había una hermana en la iglesia que se quería casar. Lleva poquito en la iglesia y le dije, no, hermano, no lo voy a casar. Y dijo, pastor, hablaba de usted, que cómo, que si usted ha hecho un compromiso, usted ha hecho la palabra, y no dijo nada. Pasaron 4 meses y se fue al sur. Y dice, pastor, se terminaron porque el hombre no aguantó la distancia, se abrieron y ahora no quieren nada, no rompieron, no se casaron por el civil, por nada. Y cuando le avisó a la hermana, le dijo, ¿viste que el pastor no estaba equivocado? Si obedeciéramos a nuestros líderes, a nuestros pastores, ¿cuántos problemas nos hubieran evitado? Porque a veces uno dice, oye, si el pastor justo predicó, justo me dijo el otro día, no hagáis eso. ¿O no? Ándate por allá, no, y el otro dele, voy a ir por allá. Y esto me producía a mí un poquito de nostalgia, pero ¿sabe lo bueno? Dice Eclesiastés, mejor es perro vivo, porque eso somos nosotros, un perro vivo, que el león muerto. Dice, mientras el hombre tenga vida, usted se puede ordenar. Usted puede ser el hombre más porfiado, la mujer más porfiada de la iglesia, y de un día para otro dice, voy a empezar a tender mi oído a la palabra, al consejo, a la sabiduría. ¿Se acuerda? Santiago dice, sé tardo para hablar y presto para qué. Porque vaya a ser bendecido. Déjate instruir, deja el que te guíen, deja el que te pastoreen. Vaya a evitar tantos problemas. Porque obedecer, aleluya, es mejor que cualquier cosa. A veces los hermanos dicen, pastor, voy a meterme en 3 días de ayuno y 2 días de oración. No, hermano, si tienes que aburrirte, si están porfiados. Si no te sirve de nada, 3 días de oración y 5 días de ayuno, no te sirve de nada. De nada. No sé si los pasa. Yo fui hermano, por hermano, a veces tenía un carácter terrible, ¿cierto, pastora? Terrible. Yo andaba predicando todo el día y llegaba a pelear toda la noche. Pero terrible el cristiano. Y yo decía, me voy a encerrar a ayunar, a orar. Pensaba yo que con eso iba a terminar todo, gloria al Señor, que era peor. Andaba puro peleando, hermano. Porque el tema está en otra cosa, hermano mío, que somos muy altivos, soberbios, no nos gusta que nadie nos diga nada. Nos queremos mandar solos. ¿Por qué cree que hay tanta gente que no se congrega, que no busca una iglesia? Y dicen, no, es que todos los pastores son igual, mentira del diablo, hermano. Si los pastores apostatan, Dios de las ovejas levanta pastores conforme a su corazón. Él no tiene problema de levantar hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano mío? Dios puede hacer de usted un pastor, hermano.
Yo tenía un hermano aquí que toda la vida persiguió ser pastor, ahora es pastor. Y aquí dio puros problemas. Ustedes saben de quién hablo. Si me está escuchando, Dios le bendiga. Cuando ese hermano se fue, desobediente hermano, ahora es pastor. Su nombre empieza con M. Mi hermanita Mirta tuvo un sueño con él. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Estaba en una habitación y en esa habitación estaba usted con él. Y usted lo aconsejaba, lo instruía, le enseñaba, ¿así era o no? Dígame, porque si no me dejan en vergüenza. Porque yo siempre le pongo un poquito más, entonces. Le pongo un poquito más de comino. Y me acuerdo, y ella me dice, y el hermano se enojaba y se iba de la pieza. Y usted salía y se metía al diablo. Y dice, y el diablo lo aporreaba, pastor. Dijo, se sentían los golpes, ¿cierto? En las paredes, los amorreaba a un lado, a otro. Y cuando me costó el otro día, porque le dije, ¿cómo está mi hermanito? Porque él trabaja en vidrio. Le dije, ¿me puede hacer un vidrecito? Ya mi consiervo, me dijo. Está esperando que yo le dijera pastor. Mi consiervo me dijo, ya, no le dije nada yo. Pero no saben el lío que se está metiendo. Porque lo que uno siembra, uno lo cosecha, hermano. Entonces toda la vida persiguió eso. Y yo oro por él, a veces le digo, Señor, ten misericordia del hermano M. Porque pues yo sé, mire, hace tiempo atrás vi unos pastores, pero lo digo con tristeza, no lo digo con alegría. En esta calle al fondo, habían dos pastores que yo los conocí cuando eran hermanos. Lindo hermano. Yo era hermano, iba a la casa de ellos a tomar once, me daban consejos. Cuando Dios me levantó, nos decían que yo no tenía llamado, que nuestra iglesia se iba a destruir. Y me recuerdo cuando lo ungieron pastores, llegaron, oiga, no duraron ni 3 años, hermano. Su matrimonio fue destruido totalmente. Él se casó con otra mujer en el sur. Y parece que más encima está pastoreando con otra mujer allá en el sur. Y su esposa está metida en las drogas hasta arriba, hermano. Por meterse en algo que no le correspondía, por buscar algo que... Por eso mi obispo nos decía, no te metáis en una honra que no te corresponde, porque hay honras que Dios tiene que dar, no es una cuestión humana. ¿Están aquí o no? ¿Me ayuda con la guitarra, hermano Matías, por favor? Yo sé que no es fácil obedecer. Puede que le sea más fácil orar, hacer miles de cosas. Pero lo más difícil, lo más complicado, pero lo que trae frutos abundantemente a su vida es cuando usted obedece. Ahora, la palabra dice que tenemos que obedecer a los pastores y sujetarnos a ellos, porque de eso ellos velan, ellos están despiertos. Es como una forma metafórica, digo yo, porque no es que yo esté despierto cuando usted duerme, pero es que cuando usted en sus labores, yo tengo que preocuparme de su estado espiritual. Y lo único que tiene que hacer usted en la iglesia donde usted está es obedecer. Nada más. Y usted va a vivir momentos lindos. Mire, David decía, Jehová mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo. ¿O no? Cuando usted se deja guiar por mano. Pero cuando la ovejita se sale, ¿qué es lo que hay que hacer? Un varillazo. El callado, me parece que el varillazo es una cuestión que es como un signo de interrogación. Pesca la ovejita del cuello, vente para adentro. Por ahí Pablo dice, a los que dudan, convéncelos. Algunos arrebátalos del fuego. Hay que cuidar la iglesia, que nadie se vaya. Si alguien falta, hay que ir a verlo, hay que correr a ellos. Y se cree que el pastor no gobierna solo, sino tiene gente que al lado de él, que son sus pastores. Porque un hombre no puede liderar solo. En la iglesia primitiva nunca existió un hombre. Eran pastores. Por eso se le habla a los pastores. En una iglesia había uno que dirigía, pero habían 4 o 5 que estaban al lado del pastor para cuidar por la oveja, para velar por ella, para estar siempre atento cuál es su estado. Por eso yo a veces lo voy a ver y decir, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está pasando problemas? ¿Podemos orar por usted?
Porque esa es nuestra labor, ese es nuestro compromiso. Yo sé que, lo voy a decir así, ha tenido mala experiencia usted. Y a veces nos bloqueamos y decimos, no, me despacito porque con lo que me pasó, yo ya no quiero nada con nadie. Y el diablo lo único que quiere es sacarte de la iglesia, que estés solo. Porque el león, el lobo, ¿sabe cuándo puede matar una oveja? No cuando la oveja está en el rebaño siendo cuidada con un pastor. ¿Sabe cuándo? Cuando la oveja está sola. Por eso es peligroso que usted se quede en la casa. Que usted no está donde está su pastor. Porque usted va a estar bajo el cuidado de su subpastor y del pastor y obispo de vuestra almas.